Buenas noches, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 31 al 35. Acompáñenme con su vista, por favor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien, en esta porción de la Escritura podemos ver que Jesús expone la tercera parábola de este capítulo. Ya nos había referido la primera, del sembrador, que nos habla de la expansión del reino. Después nos compartió la del trigo y la cizaña, que nos habla de la separación que va a existir en el reino de los cielos. Y ahora nos comparte 2 parábolas que están íntimamente ligadas entre sí, acerca del crecimiento, de la expansión del reino. Y antes de empezar con la exposición de este pasaje, yo quiero que pienses un minuto y me digas con honestidad: cuando eras un adolescente, ¿te percataste en qué momento tu cuerpo creció de un día para otro? ¿En qué momento la hormona del crecimiento que todo ser humano tiene, algunos la tenemos más desarrollada que otros, desde luego, sí, produce transformación en el cuerpo de tal suerte que tus pantalones preferidos ya no te quedaban cortos? Todo eso es producto de un proceso interno del cuerpo mismo, de esta hormona del crecimiento que circula o contamina la sangre o impregna en la sangre, y es un producto interno en el cual no interviene la voluntad de la persona para lograr esa transformación, y es un proceso interno que tiene manifestaciones externas, tanto en lo físico como en el comportamiento. Es algo que no podemos explicar, pero que podemos ver. Y el crecimiento del reino de Dios en estas 2 parábolas es semejante a esto. Es un trabajo divino que no podemos explicar el cómo se lleva a cabo, pero que podemos observar. Vayamos pues al texto sagrado. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Podemos ver en esta parábola, como también en la de la levadura, el poder de Dios. Y vamos hoy a considerar 3 evidencias del poder del Evangelio que nos animan a compartirlo. 3 evidencias del poder del Evangelio que nos animan a compartir la palabra de Dios. La primera la vemos en la parábola de la semilla de mostaza, en los versículos 31 y 32. Y ahí vemos que el poder del Evangelio es mostrado en la expansión del reino de los cielos, de una forma visible, de una forma externa. Nos dice el texto que otra parábola, la tercera que Jesús está compartiendo, y en esta nos habla de un hombre
que tomó y sembró en su campo una semilla de mostaza. Por lo tanto, él era el dueño del campo y toma un grano de la semilla de mostaza, se dice que es la semilla de mostaza negra, y el original griego nos refiere que no fue una cantidad de semillas que expandió en su campo, sino fue una sola semilla. Y nos da la característica, la parábola, de que esta semilla es la más pequeña. Jesucristo no estaba dando una clase de botánica, estaba refiriendo un hecho conocido para sus oyentes. Para ellos, la semilla de mostaza era la más pequeña que conocían. Por lo tanto, vemos que nos dice que el reino de los cielos es semejante. La palabra semejante en su original griego es homois, de donde derivamos homogéneo, similar en naturaleza o cualidad. Así Jesús está indicando que el reino de los cielos se parece al grano de mostaza. ¿En qué? En que de algo muy pequeño va a lograr un crecimiento extraordinario. Aquí la semilla nos refiere en el texto que esa pequeña semilla de mostaza llega a formar una hortaliza que llega a medir 4 o 5 metros, en donde los árboles llegan a hacer sus nidos, llegan a formar sus nidos, es decir, la palabra nido nos da la idea de una habitación permanente en ese lugar. Conforme al contexto inmediato, entendemos que la semilla es la palabra de Dios, como lo vimos en la parábola del sembrador, en los versículos del 19 al 23, y en su texto paralelo en Lucas 8:11. Así, la semilla, la palabra de Dios, empezó a través de un grupo pequeño de discípulos. Y el compartir esa palabra va a formar un crecimiento extraordinario de un árbol. Ese árbol grande, con aves en sus ramas, es una figura que se usa en el Antiguo Testamento para representar un reino que crece grandemente, como lo vemos ahí en Ezequiel 17, del 22 al 24, o en Daniel 4, versículos 11 y 12. Por lo tanto, para la audiencia de Jesús en esos momentos, les quedaba claro la referencia de un árbol grande que simbolizaba, ¿sí?, el poder, la extensión, el crecimiento de un reino. Claro que para ellos, el reino, o el rey que esperaban, lo veían como un libertador, como una persona que iba a sacarlos del dominio del imperio romano y que ese reino se iba a extender. Ellos no lo veían como un reino de carácter espiritual. El árbol simboliza el periodo de la iglesia, apunta hacia el futuro. Las aves que hacen nido ahí son las personas que son influenciadas por la palabra de Dios, son los gentiles de toda nación que van a ser parte de la iglesia por haber creído en el Evangelio del Señor. Ese crecimiento que nace de un pequeño grupo de creyentes que con un corazón convencido han seguido las enseñanzas de Jesús y las han transmitido a otros. Y podemos ver esa expansión de la iglesia en el libro de Hechos, donde se nos dice que estaban 120 juntos cuando se inaugura la iglesia en Pentecostés, y después con la primera predicación de Pedro, 3,000 se convierten, y más adelante son 5,000, y así se va extendiendo la iglesia hasta nuestros días. Aquí hay un punto muy importante. Para muchos tratadistas, las aves del cielo representan algo maligno, y ellos establecen como base de su aseveración en la misma parábola del sembrador, ahí en Mateo 13, versículos 4 y 19, cuando se dice que las aves vienen y quitan la semilla, comen la semilla, y que es el maligno. Pero debemos entender que en el contexto de esta parábola se está hablando
del crecimiento externo del reino de Dios. Y así como Jesús mencionó en la parábola del sembrador al maligno, y así como también lo va a señalar más adelante en la parábola de la red, no existía ningún impedimento para que aquí estableciera lo mismo. Así es que podemos entender que cuando Jesús quería señalar algo malo en una parábola, lo decía clara y directamente. Aquí el énfasis es que esas aves no tienen nada que ver con el maligno y sí tienen que ver con los gentiles que van a formar la iglesia. Vemos, por tanto, el contraste que nos está mostrando Jesús a través de esta parábola y cómo el poder del Evangelio va a lograr la extensión física del reino de Dios a través de la iglesia, de la etapa de la iglesia que hoy estamos viviendo. Jesús contrasta la diminuta semilla y la majestuosa planta resultante con el pequeño grupo de creyentes y la expansión grandiosa del grupo de creyentes que hoy es la iglesia. Y yo pregunto, ¿cómo llegamos nosotros a la iglesia? Sí, sabemos que la salvación es por gracia, que es por medio de la fe, pero una persona convencida del poder del Evangelio, que no tuvo temor de ir y compartirnos la palabra del Señor, que no tuvo vergüenza de decir, soy cristiano y quiero compartirte las buenas nuevas de salvación. Y la pregunta es, ¿hacemos nosotros lo mismo? Sabemos que Dios nos ha encomendado la misión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, y la estamos llevando a cabo como muestra de la convicción que tenemos de seguir a Jesucristo, de ser miembros del reino de los cielos y de cumplir con la encomienda dada. Esta es una evidencia de que confiamos en que Dios tiene el control de la expansión del reino. Muchos de nosotros nos sentimos mal porque tenemos familiares que han escuchado el Evangelio, les hemos compartido el Evangelio y a nuestros ojos no lo han aceptado y nos duele y queremos inventar cosas y queremos ver cómo les llegamos y queremos ver qué hacemos para que entiendan, para que comprendan la gravedad del pecado y la grandeza de la salvación que Dios da. Pero olvidamos que Dios tiene el control y Él es soberano. Y eso no significa que a lo mejor nuestro familiar no se convierta. Tal vez nosotros nunca lo veamos, pero el hecho de que nosotros le hayamos compartido, de que nosotros le hayamos dado testimonio, de que nosotros hayamos mostrado un estilo de vida diferente, puede ser la pequeña semilla que se dejó en su corazón, que más tarde pueda germinar en traer la salvación. Recuerden lo que Pablo decía en Corintios: uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pasemos al segundo punto. El poder del Evangelio es mostrado en la transformación que produce. Versículo 33. Otra parábola, la cuarta, les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y esta parábola también ha traído gran controversia. ¿Por qué? Porque la levadura en la Escritura tiene muchas connotaciones negativas, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque hay otras figuras que vemos en la palabra de Dios, otras imágenes, ¿sí?, que pueden ser identificadas con el maligno, pero que no necesariamente significan que sean malas. Por ejemplo, vemos que en Primera de Pedro se nos dice que el Satanás anda como el león rugiente, ¿sí?, viendo a quién devorar, la figura del león. Pero también en Apocalipsis se nos dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y también vemos a la serpiente como el maligno, pero también la palabra de Dios nos muestra que fue levantada una serpiente y el que mirara sería salvo, ejemplificando a Jesucristo en la cruz. Entonces, el hecho de hablar de levadura no por sí mismo hace
contrario a algo bueno, la palabra levadura. Debemos entenderla en su contexto, pues aún en Levítico se decía que se tenía que mezclar la harina, formar pan leudado para la adoración a Jesús. Tengo la cita por acá. Es Levítico, Levítico 23:17. Ahora bien, las medidas. La mujer esconde en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina vienen representando alrededor de 39 litros o 20 kilos según los comentaristas. ¿Por qué? Porque en la época de Jesucristo los judíos guardaban la harina en botes que representaban litros. La idea es una masa que se utilizaba en forma común, una cantidad de masa que se utilizaba en forma común, ¿sí?, para preparar panes. Como lo vemos ahí en Génesis, cuando Abraham le dice a Sara que vaya y prepare 3 medidas de harina para los visitantes que habían recibido, lo vemos ahí en Génesis 18:6. Por lo tanto, la medida que está señalando Jesucristo para su audiencia original no es nada extraño, es algo común, es algo de la vida diaria. La levadura es introducida en esta masa de harina y la fermenta toda. El proceso de descomposición a través de la levadura, que no es un microorganismo, es un pariente del hongo, según me explicó un experto al respecto, ¿sí?, llega a contaminar toda la harina. El contraste es: una pequeña cantidad de levadura es capaz de impregnar y contaminar una gran cantidad de harina. Y aquí vemos que la levadura representa el Evangelio de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios logra impregnar toda el área, toda la vida del creyente. Es un trabajo interno de Dios que se hace evidente en forma exterior a través de la vida del creyente, a través de una vida de santidad, a través de una vida de obediencia a Dios, a través de una convicción de seguir a Jesús, a través de una convicción de obedecer a Dios, de cumplir con sus mandatos, de predicar su evangelio. Pero es un trabajo interno, silencioso, dinámico, persistente, que produce una manifestación externa que ha transformado la vida de una persona. Y así el reino de los cielos se va extendiendo a través de la transformación de las vidas de aquellos que han confiado en Jesús y se han rendido a su señorío. La levadura simboliza ese trabajo interno que Dios hace en tu vida y en la mía. ¿Podemos ver el trabajo de Dios en nuestras vidas? ¿Es visible hacia nuestra familia, hacia nuestros esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo? Ese trabajo que Dios en forma interna hace porque nos hemos sometido a su señorío, porque buscamos su palabra, porque nos deleitamos en ella, porque nos dejamos gobernar por Dios, porque la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo nos guía a obedecer a Dios. Aquí el énfasis es la transformación. ¿Qué es lo que transforma la vida de una persona? Solo el poder de la palabra de Dios. Solo exponernos a la palabra de Dios. Solo someternos y tener a esa santa palabra como nuestra autoridad para creerla, para vivirla y para enseñarla. No podemos, de otra forma, decir que somos cristianos si no nos dejamos transformar por el poder de Dios. Estas dos parábolas nos muestran ese poder, porque tampoco podemos entender cómo de esa pequeña semilla de mostaza sembrada puede crecer, en qué momento se enraizó, en qué momento se quebró para producir la planta, en qué momento fue creciendo hasta llegar a un gran árbol.
No lo sabemos. Solo sabemos que es el poder de Dios. ¿Cómo manifestamos ese poder al momento de cumplir con evangelizar a toda persona? Tiene que haber una evidencia en nuestras vidas. Pasemos al tercer punto. El poder del Evangelio muestra la fidelidad de Dios. Versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya hemos observado la razón por la cual Jesús les hablaba en parábolas: por la incredulidad de las personas, por el endurecimiento de su corazón. Les había ocultado las verdades del reino y se las revelaba de esa manera. Es una muestra del juicio de Dios ante la incredulidad del hombre. Y por eso Jesús decía que hablaba en parábolas. Pero aquí Mateo nos está diciendo que además, para cumplir con la Escritura, está señalando el Salmo 78, versículo 2. Abriré con parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y aun y cuando se señala que es el profeta, el Salmo 82, el Salmo citado, fue escrito por Asaf, quien es llamado vidente en Segunda de Crónicas 29:30, que equivale a profeta. Pero lo interesante no es que se haya el salmista o el profeta, lo interesante aquí es el cumplimiento fiel de la palabra de Dios. El Evangelio tiene el poder para cumplir, más bien cumple con poder la palabra de Dios. Y aquí se nos señala que Jesús está estableciendo que esta actitud de hablar por parábolas no fue algo que él sacó en ese momento, que se le ocurrió al ver la incredulidad de las personas, sino que está dentro del plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo espontáneo, no es algo que se le ocurrió, no es qué barbaridad, qué hago, cómo los convenzo, tengo que inventar algo, como muchas veces nosotros buscamos en el evangelismo, inventar actitudes o actividades para que las personas crean en el Evangelio, desviando la atención de la persona del Evangelio para centrarla en la actividad, cuando lo que tiene poder de transformar es la palabra de Dios y no otra cosa. Entonces tenemos tres razones por las que debemos cumplir con el evangelismo: por el poder del Evangelio. Pablo lo dijo, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene poder para salvar al judío primeramente y también al griego, porque lo que transformó tu vida es el poder de esa santa palabra. Así es que ánimo y compartamos el Evangelio, porque Dios hace crecer su reino.